La historia se tiñe de grana. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Victorio de Aro y estamos aquí para revivir la historia centenaria del Real Murcia. Los entresijos del equipo emblemático de la región sumergidos en un viaje apasionante que abarca más de un siglo. El Real Murcia ha vivido 18 temporadas en la élite de la primera división y 54 en la competitiva segunda. A lo largo de los años ha sido testigo de fatídicas emociones, victorias memorables y también de momentos difíciles. Esta entidad es el hogar de grandes futbolistas que, con su talento y dedicación, han escrito páginas doradas en su historia. Desde los primeros días en el histórico estadio de la Torre de la Marquesa, pasando por la Condomina, donde generaciones de murcianos vibraron con cada gol, hasta la moderna Nueva Condomina, símbolo de una nueva y controvertida era para el club grana. El Real Murcia ha sido siempre un símbolo de identidad y pasión en la región de Murcia, y en este podcast exploraremos las distintas etapas del club, desde sus comienzos hasta su consolidación en el fútbol profesional, pasando por las grandes gestas y las grandes luchas por regresar a la cima. Con la intención de volver a sentir cada momento significativo, de conocer las anécdotas y los personajes que han hecho del Real Murcia un club tan especial, para los aficionados de toda la vida o para quien quiera descubrir más sobre esta institución, le invitamos a acompañarnos en este recorrido lleno de historias emocionantes donde el pasado y el presente del Real Murcia se entrelazan para ofrecerles una perspectiva única, apasionante y con mucho sentimiento. Capítulo 1. Un descenso administrativo. Verano de 2014. Aquí llegó una de las peores noticias de la historia del Real Murcia. Un episodio triste, controvertido y con pocos precedentes en nuestro fútbol. Bajo la presidencia de Jesús Samper, el Real Murcia fue descendido a Segunda División B por motivos económicos. A pesar de haber terminado en cuarta posición y disputar el playoff por el ascenso a la primera, la Liga de Fútbol Profesional decidió que el club no cumplía con los requisitos financieros necesarios para seguir compitiendo en la categoría de plata del fútbol español. Este descenso administrativo expuso la extrema y delicada situación económica que atravesaba el Murcia, con una gran deuda en la mochila y un sinfín de problemas. A pesar de los esfuerzos realizados desde todos los puntos de la región por regularizar la situación financiera del club, incluyendo planes de viabilidad y reestructuraciones de deuda, no fue suficiente para convencer a la Liga de Javier Tebas de la estabilidad financiera que ésta podía aportar. La decisión que afectó al equipo de Jesús Samper generó una fuerte movilización entre los aficionados, y no precisamente por el presidente, pero sí para protestar la decisión y defender a su equipo, primero en la capital del Segura. Pocos días después de mostrar su enfado en la ciudad de Murcia, la afición también se desplazó a la capital de España, a la sede de la Liga. La muestra del apoyo incondicional de la gente al club y el rechazo contra la Liga de Fútbol Profesional y su decisión reflejaron la profunda conexión y el compromiso de la afición con su equipo en momentos tan difíciles. Incluso el capitán de esa plantilla, José Luis Acheari, se presentó en la sede de la Liga, al que por cierto no le dejaron entrar. Porque repetimos, la plantilla de Real Murcia está de acuerdo que haya un control financiero
está de acuerdo que haya un control económico para la salud del fútbol español, pero a 15 días de empezar una temporada, lo que están haciendo es una injusticia, una auténtica locura, y lo que queremos es, como ustedes, ser escuchados y que con el sentimiento del Real Murcia no se juega, porque hay muchos equipos que están en la misma situación. No entendemos por qué el Real Murcia está sufriendo lo que está sufriendo. El Real Murcia agotó las vías legales para intentar salvarse de la quema, pero finalmente Javier Tebas se mantuvo firme en esa decisión de descender a los pimentoneros y obligaron a estos a prepararse para jugar en Segunda División B con apenas 15 días de antelación durante la temporada 2014-2015. La fortaleza de los aficionados granas, que nunca abandonaron al Murcia, fueron lo que mantuvo a un club que pasó por uno de sus peores momentos, fuera de sí, con una planificación adversa y lejos de las condiciones óptimas que se necesitan para adquirir beneficios deportivos. Ese Real Murcia cumple este verano 10 años fuera del fútbol profesional. ...15 de junio de 2014... el Murcia cae eliminado contra el Córdoba en los playoffs por el ascenso a Primera División. Sin embargo, y sin saberlo en ese momento, sería el último encuentro del Murcia en el fútbol profesional para los próximos 10 años. Los pimentoneros no pudieron darle la vuelta al empate del encuentro de ida, y pese al gol de Wellington Silva, las diferentes ocasiones e incluso un balón a la madera, el Córdoba se llevó la eliminatoria gracias a los tantos del exgrana Pedro y de Raúl Bravo. Con la crispación y la rabia de una afición que vio cómo su equipo, un mes después, fue descendido a dedo. Javier Tebas, posteriormente, salió a dejarle claro a los miembros de la Liga de Fútbol Profesional que el Real Murcia no se iba a inscribir en esa Segunda División. A ratificar la situación del Real Murcia de no inscripción en la Liga de Fútbol Profesional. Hoy tiene dos motivos fundamentalmente. Uno es, no ha sido inscrito, eso no es un tema de descenso, es decir, no ha sido inscrito porque no cumple los requisitos de los ratios económicos de deuda que la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional Española, por la votación de 40 clubes a favor, decidió para esta temporada, que viene como consecuencias de sus impagos a la agencia tributaria, y el juez único de competición de la Liga ha decidido también tener una sanción con Real Murcia de descenso de categoría. Nunca he tenido ganas a San Pedro, yo siempre he dicho que ni Jesús ni otros muchos será la causa por la que vaya al infierno, lo tengo claro. Pese a la lucha, la movilización y el esfuerzo, el Murcia termina descendido a la entonces Segunda B. Como gerente, en ese momento, en el club se encontraba Víctor Alonso. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, gracias. Un placer para nosotros. Hemos escuchado a Javier Tebas. ¿Recuerdas en primera persona esas manifestaciones y esa tensión por lo que sucedió? Bueno, las manifestaciones esas en concreto no, porque bueno, hubo muchas en esos días. Recordar que además hubo muchos vaivenes, porque en algún momento pues que se concedió alguna medida cautelar que pues, recuperaba el club, que esas en concreto no, pero sí recuerdo perfectamente el contexto y bueno, un poco la opinión de unos y de otros, ¿no? Eso es precisamente de lo que vamos a hablar después, de esas medidas cautelares. Pero quiero preguntarte cómo fue, cómo lo viviste en primera persona. Cuando llega la noticia, después del jarro de agua fría, de que el equipo se queda eliminado del playoff por el ascenso a la Primera División, te llega una notificación, o al club, mejor dicho, a la entidad, de la cual se le desciende del fútbol profesional. Sí, bueno, evidentemente esa notificación, cuando llega, pues bueno, pues supone un golpe fuerte, pero no nos pilla por sorpresa. Desde hace algún tiempo sabíamos que corríamos ese riesgo. Que teníamos esa amenaza, ¿no? Pues éramos absolutamente, conocíamos perfectamente la situación y sabíamos que eso podía ocurrir. De hecho, unos pocos sabíamos la trascendencia que tenía esa eliminatoria contra el Córdoba. Sabíamos que esa podía ser una de las posibles tablas de salvación para el club, ¿no? Entonces, bueno, el entorno murcianista, lógicamente, estaba eufórico por la posibilidad de volver a regresar a Primera División con una plantilla, pues si os recordaréis, con muy bajo coste, paradójicamente, porque creo que la deuda que se genera y que termina con el descenso se produce en otro momento histórico del club, que lo venimos arrastrando con unas plantillas que eran todo lo contrario, que no salvaron al club, y en ese momento pues teníamos la responsabilidad con una plantilla, con un presupuesto muy bajo de salvar lo que podía ser la trayectoria del club, ¿no? Y evitar un descenso más allá de la alegría que supone regresar a Primera División.
Cuando se pierde aquel partido, pues evidentemente sabíamos los riesgos que estábamos corriendo, se puso a trabajar pues en distintas líneas y lo intentamos por todos los medios, pero la situación ya venía muy compleja por muchos motivos y al final, bueno, tras muchos vaivenes y muchos capítulos de medidas cautelares, de muchas cosas que ocurrieron por el camino, pues al final se consumó el descenso. ¿Qué piensas cuando ves que el equipo cae eliminado, como dices, contra el Córdoba y oye, que parece ser que sí que existe una posibilidad, o pocos, como tú has comentado, lo sabíais, de que os descendieran de categoría? Sí, pues sabía pues, lo que podía venir, ¿no? Nos pusimos a trabajar. A nivel jurídico, evidentemente, las cosas no las gestionaba yo, iban por otra vía, con los abogados que había en Madrid. Y bueno, yo mi única participación en ese tema, yo bastante tenía con gestionar el día a día, la plantilla actual. Ya hicimos una plantilla para competir ese año que después no pudo competir, luego tuve que resolver los contratos, que creo que sacamos precisamente y paradójicamente también beneficio de alguna situación, luego hubo que hacer otra plantilla para segunda B, ese fue mi papel fundamental, pero en el ámbito de intentar salvar la categoría, mi única labor fue la de intentar con Hacienda pues conseguir alguna venia por el tema del traspaso de Quique García. Y bueno, pues estuvo cerca, pero al final, después de prometernos en Hacienda que sí iba a ser suficiente para conseguir un aplazamiento, la realidad es que luego, pues a última hora como se dice vulgarmente, nos dejaron tirados, ¿no? Para mí eso fue quizá el principal sinsabor que me dejó toda esta situación, porque bueno, se habían comprometido a unas cosas que después no cumplieron. Después de esas declaraciones del presidente, la justicia os da la razón y os libra, os exime de ese descenso del que después, y aún así, Javier Tebas se incide. No se cumplen los requisitos y no se puede escribir al Real Murcia en el fútbol profesional. No sé cómo son esas semanas de nerviosismos, de inquietud y de no saber cómo va a resultar la película. Bueno, para mí eran de un poco de descontrol, ¿no? De no saber lo que estaba pasando, porque ya la situación tenía un cariz tan legal, con tanto tecnicismo y tanta... Siempre había una ley que revocaba la anterior y al final no sabías a lo que atenerte, ¿no? Al final yo me centraba en trabajar el día a día, que bastante tenía, como te digo. Fue unos días de muchísima presión y de muchísima labor y dejaba a los que se estaban encargando de ello. Pero sí es verdad que había una situación un poco que no sabías a qué atenerte, no sabías lo que realmente estaba pasando, porque tan pronto celebrábamos que la justicia estaba de nuestro lado, como al día siguiente ocurría lo contrario, ¿no? Y hubo así varios vaivenes y al final era un poco locura, ¿no? Un poco de descontrol y desconcentró un poco a todo el mundo. ¿Cuánto de ese descenso fue provocado por la mala relación entre Javier Tebas y Jesús Samper, Víctor? Lo digo porque fue secretario general de la Liga entre el 83 y el 96 y no terminaron muy bien. No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Es cierto que no cumplíamos unos ratios, unos requisitos que se habían impuesto. La duda es si no lo hubiese cumplido otro, hubiese habido alguna posibilidad, ¿no? de gestionar eso con tiempo o de que nos ayudaran para hacer aplazamientos, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo creo que entra a lo mejor esa posible mala relación, pero no lo sabemos y como no lo sé tampoco me puedo manifestar en ningún término. Hombre, es sospechoso que hasta ese momento no le había ocurrido a nadie y se habían salvado situaciones también peliagudas. Yo creo que alguien ahí pudo ayudar para salvar alguna situación, pero bueno, tampoco sabemos más. En ese sentido tienes razón. ¿Cómo se vivió en primera persona ver a una masa social lanzándose a la calle, tirándose a la sede de la Liga, a la puerta de allí de Torrelaguna, para protestar contra la decisión que afectaba directamente a un club histórico y ya centenario como el Real Murcia? Bueno, sí, se valoraba muchísimo ese esfuerzo. Lo que pasa que era, desde la Liga, desde el primer momento mostraban una posición de que no se alteraba en absoluto. Entonces, me ofrecía dudas de que eso que tuviera un efecto positivo, ¿no? En aquel momento, pues también tenemos que recordar que veníamos de una temporada extraordinaria, por tanto el murcianismo estaba en plena ebullición. Hacía varios años que no conseguía luchar por primera división. Habían sido unos años difíciles en segunda división después del último descenso de primera y había pues eso, una emoción alta y quisieron apoyar con todas sus fuerzas, ¿no? Lo cual pues es digno de mención. Y ahí mostró su orgullo la afición murcianista, pero bueno, no fue suficiente y mucho nos temíamos que por ahí iba a ser complicado, ¿no? Conociendo a
un poco la forma de trabajar de Javier Tebas. Y no debe ser fácil para un club de empezar a preparar una posibilidad que existe de subir a la élite, de subir a primera división, a que te caiga ese jarro de agua fría, insisto, y tengas que jugar en el fútbol no profesional y además en un grupo alejado de tu territorio, o lo que es lo mismo, ir al norte. Y hay una cosa intermedia, que es después de no subir a primera, teóricamente íbamos a jugar en segunda división, se confecciona casi al completo una plantilla para disputar la segunda división, y cuando nos descienden, pues gran parte de esa plantilla se le resuelven los contratos. Por tanto, hay que hacer otra plantilla, en este caso para segunda B. O sea, que hay un escalón intermedio que fue la confección de una plantilla con un entrenador nuevo, que en aquel momento era José Manuel Aira, que se mantiene para jugar en segunda B, pero que se le ficha para segunda división, y muchísimos jugadores que se les contrata para esa categoría y que después hay que resolver esos contratos, ¿no? Por tanto, fue pues como 3 plantillas casi en un mismo verano. Fue una auténtica locura. Y todavía significa más el trabajo cuando estuvimos a punto de ascender. Quedamos segundos en nuestro grupo, si no recuerdo mal, y luego perdimos el playoff, ¿no? Después de hacer una temporada extraordinaria, como dices tú, haciendo cada 15 días desplazamientos bestiales. La verdad que el trabajo que hizo aquel cuerpo técnico y la plantilla de futbolistas fue muy bueno. En ese verano, precisamente, retrotrayéndonos al descenso administrativo, no sé qué anécdotas recuerdas con futbolistas de esa confección precisamente de una plantilla tan amplia y que finalmente tantos cambios realiza del fútbol de plata al fútbol de bronce. No sé si recuerdas algún caso concreto de algún futbolista al que la noticia le pilló despavorido y que finalmente hizo de nuevo las maletas. Muchos. Quizá la anécdota más importante o la situación más trascendente fue cuando ya el último capítulo de toda esta historia y cuando ya el descenso era irreversible, pues esa misma tarde pues tuve a los 20 y tantos futbolistas en el hall de la oficina para ir tratando caso a caso, intentar solucionar su situación. Los que iban a seguir, que fueron 4 o 5, recuerdo a Ciari, Albiol, Fernando, José Martínez, Fernando Pumar, y yo creo que eran esos 5, no sé si había alguno más, igual no. Y los que íbamos a dejar resolver la situación, porque además estaban estipulados en los contratos, ya que había una situación inestable y nos obligaron a ponerlo, lo negociamos para que pudieran dar el sí en caso de que estuviéramos en segunda división, y aquellos que intentamos buscar una rentabilidad económica, aunque parezca mentira, de alguno, a pesar de todo, conseguimos sacar alguna rentabilidad económica. Recuerdo la salida de Saúl a Leibar, las cesiones de Eddie Silvestre, y bueno, fueron momentos muy complicados y recuerdo perfectamente como anécdota aquella tarde que estaban todos en la oficina, iban pasando a mi despacho de uno en uno, intentábamos solventar las situaciones, ¿no? También hay que agradecer la postura de la mayoría de esos futbolistas porque entendían la situación y a pesar de que querían su bien para el futuro, para su trayectoria profesional, también en algún momento estaban pendientes de ayudar desde su posición en la medida de lo posible al club, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas tú a nivel profesional y sobre todo tus compañeros, los trabajadores de la entidad y también Jesús Samper? Bueno, pues lo recuerdo lo que te decía antes, ¿no? Que era una situación de descontrol porque no teníamos un futuro claro. Tan pronto pintaba todo rosa como pintaba negro. Entonces, bueno, pues era una situación para todos muy compleja, muy compleja. Y para el presidente, pues yo creo que también. Él también había momentos en los que creía que la situación se iba a solventar y luego cada periodo de tiempo determinado pues nos sufríamos un batacazo, ¿no? Y así fue durante bastantes semanas. Recuerdo cuando nos dieron la cautelarísima, que había una reunión con los capitanes para hablar distintas cosas y en ese momento nos comunican la noticia y bueno, pues ahí estábamos abrazándonos, gritándonos, porque era una situación, pues eso, que cada día pasaba una cosa distinta, para bien o para mal, y vivíamos en un alambre, ¿no? Y en aquel momento me acuerdo que fue un momento de júbilo que a la gente hasta se le saltaban las lágrimas, ¿no? Después de todo lo que se estaba sufriendo. Desgraciadamente no fue el último capítulo, hubo otros después que cambiaron la situación. Permíteme que te pregunte por José Luis Achari, por el capitán de esa plantilla. Tuviste que vivir momentos tensos y sobre todo delicados con él. Bueno, realmente no, porque él siempre ayudaba en todo lo que podía al club. Él en esos momentos no miraba tanto por él. No, entonces me refiero en una persona que sentía tanto al club, que sentía el escudo, que se marcha a Madrid a la manifestación y que no tuvo que pasar mal.
Sí, por supuesto, él se implica al máximo siempre, se implicó siempre al máximo en cualquier posición que hubo, y eso fue el momento quizá más complicado, ¿no?, de los que vivió en su trayectoria en el club. Y efectivamente, su implicación fue total, como siempre, y era una de nuestras banderas, ¿no?, para poder hacer fuerza en la liga o dar a entender una situación que era muy compleja. Han pasado 10 años en este mes de agosto del 2024 de aquel descenso administrativo del conjunto grana de la segunda división a la entonces segunda B. ¿Qué sacas en claro como profesional del mundo del deporte, también anteriormente profesional de la comunicación, Víctor? ¿Qué es lo que te llevas y qué guardaste a la mochila de aquello vivido para tus futuras experiencias en el mundo del fútbol? Bueno, pues la verdad que hablar con el paso del tiempo, de tantos años, de conocer todo lo que ha ocurrido después con la Liga, pues quizá el análisis es más sencillo, ¿no? En aquel momento el fútbol estaba entendido de otra manera, fue un cambio generacional y normativo muy importante, y es difícil en aquel momento hacerse cargo, y no digo en el momento puntual del verano, ¿no?, sino en los meses previos donde se podía vislumbrar un peligro, hacerse cargo de la situación que podía llegar. Pero bueno, así a tantos años y con esos condicionantes que te digo, pues quizá lo que hay que hacer es intentar en los primeros focos de problemas, intentar atajarlo, ¿no? Intentar habernos acercado antes a lo mejor a esa situación, a ese problema, que igual no hubiese sido una solución, pero igual siempre queda ese pequeño resquemor. Está claro que el problema no surgió en ese momento, el problema venía derivado de hacía muchos años, que como no se había puesto en marcha ese control económico, pues no afectaba, hasta que se puso. Pero bueno, el haber intentado entrar en conversaciones antes para buscar soluciones, después ya cuando se quiso hacer era un volumen de deuda importante que no era tan fácil solucionar. Se intentó con el traspaso de Quique. Ahí nos relajamos un poco, realmente de una manera lógica, porque nos prometieron que iba a ser la solución para aplazar la deuda con Hacienda. Ahí nos fallaron. Y bueno, pues eso, quizá el habernos movilizado un poquito antes, ¿no? No sé si hubiese sido la solución, pero bueno, es lo que me queda a mí como un poco como conclusión para poder intentar resolver esa situación. Bueno, es verdad que después has seguido, como decía, haciendo carrera en el mundo del fútbol, en el Racing de Santander. No sé, ahora en lo más inmediato, en el momento en el que estamos ahora, en agosto del 24, cuán pendiente estás del Real Murcia o cuánto has estado en las últimas temporadas. Imagino que un pedacito de ti se queda siempre en ese estadio, ¿no? Por supuesto, cada domingo estoy pendiente de lo que hace el Real Murcia, sin ninguna duda. Estoy pendiente de todas sus plantillas, de todos sus jugadores, de todos sus movimientos. Ya me quedan pocos amigos ahí dentro porque poco a poco han ido cambiando, pero todavía tengo alguno. Y por supuesto siempre he estado pendiente del club y lo estaré. La verdad es que he sufrido mucho durante estos años. Ahora se ve una situación muy positiva, al menos hay una estabilidad económica. Y estando en la categoría de segunda B, yo creo que es cuestión de tiempo el recuperar el fútbol profesional. Una vez que hay estabilidad económica, que no hay deuda, o la deuda está muy controlada, pues es cuestión de tiempo. Acertar deportivamente, que desgraciadamente no se viene acertando, pero con la nueva situación que hay, algún momento se acertará y salir de segunda división B, un club con la masa social que tiene el club, con la salud que puede tener un club como el Murcia con este estadio, pues no debe ser difícil. Lo único que, bueno, pues que requiere el año ese en el que se acierte deportivamente y no pensar en otras cosas. Ojalá hubiese sido así en estos últimos años. Bueno, Víctor, para nosotros es un enorme placer arrancar esta serie de podcasts sobre la historia del Real Murcia. Por desgracia, con ese hecho que forma parte de la gris o controvertida historia del Real Murcia, del descenso administrativo, pero sí que es un lujo que nos hayas acompañado en el primer episodio como gerente por aquel entonces de una entidad como el Real Murcia. Para nosotros, como te digo, un honor, un placer y espero que sigamos en contacto. Nada, un placer para mí, encantado de estar con vosotros y a vuestra disposición cada vez que lo creáis oportuno. Muchas gracias. La historia se tiñe de grana, un podcast de Radio Murcia Cadena SER, con la producción de Victorio de Aro y la realización de Juan Cabañero.